43, muy bien. Bueno, vamos a esperar. Si usted trajo también su ofrendita aquí, en la Papro-Templo, puede pasar entonces. Estamos listos, vamos a leer. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Leamos todos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre eterno, maravilloso Dios, invocamos tu glorioso y poderoso nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte, de glorificarte, Señor, de engrandecer tu nombre. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada, que podamos ser edificados, consolados, que podamos entender hoy tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bueno. Aquí, el texto que nos habla allí, en Hechos 13, exactamente en el verso 48. Bueno, nos habla cuando Pablo va a la iglesia en Antioquía, y la iglesia de Antioquía nace del sentir misionero que Dios puso en Pablo, y enseñaron, siempre iban a las sinagogas. La sinagoga era un lugar de adoración, era un lugar donde había un líder, había una copia de la escritura, leían la escritura, cantaban, solamente hacían eso, porque no era un lugar como de adoración como el templo. Eran lugares pequeños en donde la gente, si no podía ir al templo por lejos, entonces los judíos construyeron sinagogas. Y a cada sinagoga iba Pablo, porque allí habían judíos y les predicaba la palabra. Pero hubo un momento donde los judíos no creyeron, no creían, y entonces Pablo deja de predicarle a los judíos y se va a predicarle a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos grupos o personas o naciones o países o ciudades que son diferentes a los judíos. Amén. Y hemos dicho que bíblicamente o teológicamente los estudiosos presentan tres grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Amén. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas. O ya si usted es israelita, pues bueno, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que ya es bautizado y recibió la salvación. Pero los gentiles son aquellas personas o grupos, ciudades, pueblos que no son del pueblo de Israel. Amén. Eso es lo que la diferencia entonces que hay. Y Pablo se dedicó y es llamado apóstol a los gentiles. Y nos dice en el verso 48 que cuando los gentiles escucharon esto, ¿cierto?
de que la gente se estaba convirtiendo, de que Pablo fue puesto para predicar a los gentiles. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando la Biblia dice que estaban ordenados para vida eterna, entonces hay algunos que de pronto interpretan y dicen: bueno, si estos estaban ordenados o predestinados para vida eterna, entonces los otros no. Si usted hoy está aquí y es bautizado, ¿cierto? Y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ¿estaba usted ordenado para la vida eterna o no estaba ordenado para la vida eterna? Personas que se han apartado, oye, y que han muerto. Hay gente que ha muerto descarriada y apartada. ¿Has sabido de alguno? Seguro que sí. Yo conocí varios que murieron apartados. Entonces podíamos preguntarnos: ¿esos que murieron apartados no estaban ordenados para la vida eterna o no estaban predestinados a ser salvos? Usted, que a veces es duro o dura de corazón para arrepentirse, para entregar su vida al Señor, usted se preguntará: ¿será que el Señor sí me tiene a mí para ser salvo o no? ¿Será que cuándo es que Dios va a tratar conmigo para yo salvarme? ¿Cuándo es que Dios va a hacer algo en mi vida para salvarme? Y si Dios no hace lo que usted está pidiendo, y si se muere sin salvación, ¿era porque estaba predestinado para morir sin Dios? Porque hay unos que fueron ordenados para vida eterna y otros para condenación eterna. Son preguntas, ¿se puede entender? Pero quiero decirles que no, hermanos. La predestinación no es una doctrina, porque algunos dicen: hermanos, la doctrina de la predestinación, no. Ni está en los artículos de fe que la Biblia maneja o la iglesia tiene, porque tenemos un manual de la iglesia, y dentro del manual la predestinación no está como una doctrina. Es un tema de enseñanza que algunas comunidades o grupos interdenominacionales lo tienen como doctrina, pero no es una doctrina, sino que a veces la interpretamos, y muchos con el afán de predicar el evangelio y de que la gente se salve. No, usted está ordenado para vida eterna, y entonces el otro que se murió sin el Señor estaba ordenado a morir a la condenación eterna. No, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió para darnos vida a todos. Amén. A todos. El problema es que hay gente que obedece y otros no obedecen. El problema es la desobediencia. El problema es la dureza de corazón. Ese es el problema, no hay otro problema. El problema es la falta de decisión y responsabilidad de vivir el evangelio como Dios quiere. La gente dice: no, pues yo meterme aquí en esta iglesia y seguir aquí, estos como son de estrictos, y estos como prohíben y como prohíben. No, aquí no le prohibimos a nadie, aquí le predicamos el evangelio para salvación. Usted se adapta a él, usted lo recibe, usted lo obedece, usted le cree al Señor Jesucristo y se salva y persevera hasta el fin. Amén. O pues no lo creo, no lo recibo, sigo de duro, sigo de rebelde, sigo de conformista, de insensible, y el día que se muera y que esté boqueando, no diga: llame al pastor, que ahora sí. No, ahora sí no, ¿cierto? Porque hemos tenido casos de personas que se han muerto, ¿cierto?
que tuvieron toda una vida, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, viviendo en el pecado, viviendo en la maldad, sin querer entender, sin querer afirmarse, sin querer vivir para Dios. Y entonces ya así boqueando, ya enfermos en una enfermedad terminal. Ahora sí, bautíceme en el nombre de Jesús. Y ahí es donde a veces Dios es misericordioso y otras veces no. No es que Dios no sea misericordioso, no, es que Dios le dio toda una vida desde que tenía uso de razón, ¿cierto? Hasta el momento que tiene miedo de morirse sin salvación, ¿cierto? Entonces, qué tan importante que lo que dice Isaías lo pongamos en práctica. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y cierto, y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia, y el Dios amplio, cierto, dice en perdonar. Miremoslo ahí, Isaías 55 verso 6. Entonces, mientras pueda ser hallado, es decir, mientras usted pueda buscarlo, mientras usted pueda encontrarse con Dios, mientras usted pueda sentirlo, ¿cierto? Y ese mientras es también mientras que hay oportunidad, porque va a haber un día, un momento donde usted va a buscar a Dios y ya será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya Dios habrá levantado su iglesia. Entonces, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Nosotros lo podemos hallar y Él se dejará encontrar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amén. El verso siguiente dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo o malo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y dice: y al Dios nuestro, el cual es amplio. Hay gente que es amarrada, ¿cierto? Pero Dios es amplio para perdonarnos. Amén. Dios es amplio en perdonarnos. Entonces, hay momentos en donde las personas creen y dicen: no, si yo he de ser salvo, Diosito me llama, Diosito me toca, Diosito no sé qué, Diosito por aquí, Diosito por allá. Pero mire, yo no sé cuánto tiempo lleva usted escuchando la palabra. ¿Cuánto tiempo hace que de pronto viene aquí o ha ido a otra parte o ha escuchado en otro lugar, qué sé yo? Pero cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que alguien le da un tratado, cada vez que usted escucha una corneta, un bafle por allá retumbando y dice: vea los evangélicos, o mire la iglesia, cada vez que usted escucha, es Dios llamándolo, es Dios tratando con usted. Entonces no salga con ese cuento diciendo de que no sé cuándo Dios me va a llamar, no sé cuándo Dios va a hacer esto, no sé cuándo. Desde que usted tenía uso de conciencia y ha escuchado la palabra de Dios, Dios lo está llamando. Entonces no es que haya un grupo que se va a salvar y otro grupo que se va a condenar. Y entonces los que estamos aquí y bautizados somos los que nos vamos a salvar. Pero también hemos encontrado bautizados que se han muerto apartados. Entonces, ese que se murió apartado era que estaba ordenado para condenación. No. Vamos a mirar realmente qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa el ser ordenado? Amén. Dice así, Hechos, ¿qué? ¿Dónde leímos? ¿Verso qué? 13:48. Muy bien, creo que están atentos. Entonces los gentiles glorificaban a Dios, ¿cierto? Dice que glorificaban a Dios y decían, creyeron todos los que estaban
ordenados, dice la palabra, ordenados, amén, para la vida eterna. Ese ordenamiento quiere decir que determinaron, se dispusieron, ¿qué más hicieron? Como que se prepararon. Ese ordenados significa eso. Traduce del griego tazo, que significa poner en orden, arreglar, asignar un lugar, disponerse o designar, ¿cierto? También significa determinaron. Es decir, yo determiné convertirme a Cristo. Amén. Yo ordené mi vida, me organicé para ser salvo. Amén. Porque eso es lo que realmente está diciendo allí. Los que fueron ordenados. Entonces quiere decir que algunos dirán, no, Dios los predeterminó, o Dios antes de los ordenó, ¿cierto? Y habían otros que no fueron ordenados. No, ellos, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados. Quiere decir que los que arreglaron su vida, los que asignaron, o los que quisieron poner en orden, o los que tomaron una determinación, los que han tomado una decisión. Otro lenguaje, otra traducción de la palabra, pues nos dice de esa manera. Nos dice de esa manera. Aquí hay una traducción, voy a leérsela, en el versículo 48. Vamos a mirarla acá. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. Y dice, todos los que estaban destinados, todos los que tuvieron una buena actitud para una vida eterna. Entonces cuando leemos bien la palabra del Señor, porque la gente dice, no, es que Dios es injusto. ¿Cómo así que a unos va a condenar y a otros va a salvar? Y estaba leyendo, ¿dónde fue que leímos al iniciar? ¿Usted recuerda? No, al iniciar leímos en Romanos, al iniciar y habla de la elección, ¿cierto? Y entonces dice aquí unas palabras que me llaman la atención. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Usted sabe quién es Jacob y quién es Esaú? Los dos hermanitos que nacieron en el vientre, estaban los dos en el vientre. Jacob significaba engañador, usurpador, y dice que del vientre lo cogió por allá, ¿cierto? Y Esaú significa es que rojo o velludo. Y entonces no fue que Jacob engañó a Esaú. Esaú fue quien tomó la decisión de vender la primogenitura. Entonces es que Jacob, Dios lo predeterminó para que fuera bueno, y Esaú, Dios lo predeterminó para que fuera malo. No. Fue Esaú quien tomó la decisión de menospreciar, de menosvalorar la primogenitura. ¿Sí me hago entender? Usted hoy aquí, Dios le ha dado la oportunidad y la salvación y la vida eterna.
Pero una vez usted teniendo la salvación y la vida eterna, usted decide si la sigue conservando o si la menosvalora o no le da importancia o la descuida, como dice el escritor a los hebreos, ¿cierto? Que dice que no podemos descuidar una salvación tan grande, porque es que lo que Dios hizo es grande. Entonces, una vez más, usted entendió el evangelio, la palabra. Usted es el que decide. Usted es el que predetermina si sigue llevando una vida ordenada o después de llevar mucho tiempo en el evangelio, hace locuras, se sale de la iglesia, hace lo que hace y está en peligro de que se muera sin Dios y sin salvación. Pero no podemos echarle la culpa. No, hermano, Dios no me ayudó. Yo anduve en el pecado haciendo lo malo, emborrachándome, bebiendo, acostándome y haciendo y deshaciendo, y Dios no me ayudó. Dios no me ayudó. No, somos ya nosotros los que predeterminamos, somos nosotros los que tomamos decisiones. Amén. Y en base a esas malas decisiones recibirá sus consecuencias. Pero entonces no podemos salir, hermano, no, yo me bauticé, hermano. Me descarrié y creo que no soy capaz porque yo nací para ir al infierno. Dios me predeterminó a mí porque es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, eso está muy duro. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hermano, yo vivo así mediocremente, yo vivo muy mal así porque es que yo creo que me voy a condenar. Yo nací para ser condenado porque eso está muy duro. No, hermanos. ¿Sí me hago entender? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. No dice para que todos aquellos que creyeron ya. No, para todo aquel que en Él cree no se pierda. Es por todo el mundo, por todos. Amén. No simplemente por un grupo. Y ese grupo no. Ni tampoco cuando la Biblia habla sobre el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. No, Judas nació para ser el que lo iba a entregar, para ser el malo, para ser el hijo del diablo. Porque había que tener, no. Judas pudo haber sido otro, ¿cierto? Pero él le dio lugar al enemigo. Él abrió su corazón así como Ananías y Zafira, ¿cierto? Que le abrieron el corazón al diablo y el diablo pues entró. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. Entonces hay cristianos que le dan lugar al diablo y después le están echando la culpa a Dios y después están pensando mal. O la gente piensa mal entonces cuando lee la Biblia. Hermano, es que yo creo que yo no estaba como que predeterminado a ser salvo. Yo no estaba predeterminado a esto, no. Amén. Eso significa de que esas personas estaban dispuestas a recibir la palabra. Volvamos allá a Hechos capítulo 13. Mire lo que dice allí, verso 43, Hechos 13. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos. Los judíos ya sabemos quiénes eran, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los prosélitos? Un prosélito era un gentil que hacía todas las costumbres y todos los ritos que hacían los judíos para él a ver si de pronto se convertía en judío. Entonces se circuncidaban, guardaban el día sábado, guardaban todas las cosas, pero no eran judíos, sino que los llamaban prosélitos. Es decir, no era un judío original, de raza, de sangre, sino era un judío chiviao, perdón la expresión,
que tenía que guardar todo, entonces lo llamaban prosélitos. Lo llamaban así, prosélitos. Entonces dice que todos esos judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían para que perseveraran en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían, discutían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: bueno, ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. Amén. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, al judío primero. Ellos tenían una carga por los judíos, porque eran su pueblo. Y dice también a los gentiles. Entonces Pablo dijo: bueno, era necesario hablarle la palabra de Dios, mas puesto que la desecharon, la rechazan y no juzgan de ser dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así Dios ha mandado, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Dios dijo: hasta lo último. ¿Qué es lo último de la tierra? Alguien dice que es la Patagonia, o es este nuevo mundo, o es este nuevo continente que se descubrió desde el año 1493, cuando Cristóbal Colón y toda la gente vino ahí a las Américas. Entonces hasta lo último de la tierra, es decir, hasta el último rincón, hasta donde haya, el evangelio se ha predicado y se predicará para salvación. Amén. Y aún los que nazcan. En estos días nació el niño que nació el número 8.000 millones. Ya hay más de 8.000 millones, porque eso fue hace como 20 días. Y ya la hija Brainer nació ayer, y muchos han nacido más. Y así como cada día y cada segundo, hermanos, mientras está pasando este culto, han muerto más de 1.000 personas en el mundo. ¿Quién sabe cuántos con la salvación? Pero también han nacido. Y todos esos que han nacido y están naciendo, cuando tengan uso de conciencia, hay que predicarles la palabra. Amén. Hay que predicarles la palabra. No, yo ya prediqué aquí, pero hay que seguir predicando la palabra. Entonces, hasta lo último de la tierra y a los gentiles. Amén. Y nos dice aquí que es ese término, que los que creyeron eran los que estaban ordenados, es decir, los que se dispusieron a recibir la palabra. Amén. Faraón, al oír la palabra, pues la rechazó, ¿cierto? Si miramos el ejemplo de Faraón, porque dice, mucha gente dice: no, Dios es injusto, a este salva y a aquel condena. No, ya Dios, ¿cierto? A todos ellos Dios le dio la oportunidad de predicarle la palabra. Entonces en Dios no hay injusticia, y Dios no es injusto. Dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces yo no puedo entender esto diciendo: no, Dios se compadeció de mí, pero de aquel que no ha recibido el evangelio, pero aquel que no ha querido obedecer, Dios no tiene misericordia. No, Dios ha tenido misericordia desde que lo tiene ahí vivo. Que rechace la palabra, que rechace a Dios, es otra cosa. Que se llene de orgullo y prepotencia diciendo: es que yo nací en esta religión y en esta me muero. Eso ya es que se llene de altivez, de orgullo, de vanidad, de prejuicios. Eso es otra cosa. Pero Dios tuvo de él misericordia al dejarlo vivo
y al darle continuidad conviva hasta tener uso de conciencia y escuchar la palabra y él tener la oportunidad de obedecerla o de rechazarla. Amén. Porque entonces esto va en contra de la gracia de Dios y en contra del libre albedrío que Dios puso en cada hombre. A todos, hermanos, Dios puso un libre albedrío, en donde el hombre tiene la oportunidad de escuchar el evangelio o lo rechazo al escucharlo. Amén. Entonces fueron ordenados. Entonces, no es que Dios endureció el corazón, sino que Faraón se endureció al oír la palabra, al darse cuenta que había un Dios, que los israelitas tenían un Dios. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas plagas hubieron en Egipto? ¿Cuántas? A ver, los que leen la Biblia, ¿cuántas plagas hubieron en Egipto? 10. Y una de ellas fue que murieron todos los primogénitos. Y entonces ahí murió el hijo mayor de Faraón, el primogénito de Faraón. ¿Por qué? Porque cada faraón y cada uno de esos muchachos, al ser faraón, era considerado un Dios. Entonces Dios no. Y cada plaga representaba un Dios para ellos allá. Entonces por eso vinieron todas esas plagas, para hacerle Dios ver a Faraón que hay un solo Dios y que era Jehová de los ejércitos, el Dios de los hebreos o el Dios de los judíos o el Dios del pueblo de Israel. Amén. Entonces eso no le gustó a Faraón. ¿Cómo así que va a haber otro Dios como yo? ¿Cómo así que ustedes tienen otro Dios? Pues Dios se los demostró que sí lo hay. Amén. Que sí lo hay. Entonces Faraón entonces endureció su corazón. Entonces Faraón se perdió, no porque estaba predeterminado a perderse. No, Dios levantó esa nación para castigarlos y maltratarlos. No, seguramente en Egipto también habrán hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Japón, en cada uno de esos países, esas naciones, el evangelio ha llegado. Amén. No, Dios levantó a Faraón para qué, pero no. Amén. Entonces no es que Dios quiso matarlo porque lo levanté o le di la vida para después matarlo. No. Entonces ¿quiénes son los que son ordenados para vida eterna? Son los que oyen la voz de Dios, son los que la obedecen, son los que guardan sus mandamientos, son los que dicen: voy a ordenar mi vida, voy a ordenar porque he vivido en desorden, en pecado toda esta vida. Y aún faltan creyentes, y aún nosotros mismos, por ordenar cosas en nuestra vida. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayude. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. El Espíritu Santo comenzó a dar orden en la creación, y eso es lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo: ordenar la vida del hombre pecador y aún la de nosotros, que estemos listos y preparados para que cuando Él venga podamos irnos con el Señor. Amén. Esos son los que son ordenados para la vida eterna. Amén. Esas ovejas que oyen la voz de Dios. Amén. Y Dios nos conoce. Amén. Y nosotros conocemos a Dios. Amén. Y hay un versículo, hermanos, en Hechos capítulo 18. Pablo le dijo, Dios le dijo a Pablo, vamos a mirarlo. Cuando Pablo va a los Corintios, y Dios se le aparece en visión y dice a partir del verso 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y aunque los corintios fueron muy problemáticos, como muchas congregaciones de hoy en día,
y muchos hermanos, pero fueron bautizados. Y por eso se escribieron las cartas, para corregirlos, para adoctrinarlos, para enderezarlos, para quitarle las malas costumbres, como también hoy en día nosotros, ¿cierto? Entonces se le escribe muchos corintios eran bautizados, primera y segunda de Corintios, y hubo hasta una tercera carta que se perdió, no aparece y no está en el canon bíblico, pero Dios le dijo, Hechos 18:9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Amén. Enseñando la palabra, y muchos se convirtieron, muchos creyeron, de tal manera que enviaron un pastor, y Pablo envía cartas para corregirlos, para exhortarlos, para enseñarles, para afirmarlos y encaminarles. Lo mismo que Dios está haciendo hoy, hermanos. Tenemos que seguir predicando, hablando la palabra, amén, porque muchos son, amén, los que se ordenarán a través de la palabra para que sean salvos. Vamos a estar de pie, por favor. El domingo vamos a continuar entonces con algunos otros versículos que a veces no se entienden bien, pero vamos a orarle al Señor. Y yo no sé, hermano, cómo esté su vida de desordenada, amigo, simpatizante, cómo está su vida de desordenada, pero aquí está el Espíritu Santo quien ordena su vida. Pero también usted tiene que tomar decisiones serias, responsables, decisiones en Dios. Que usted diga, Señor, voy a ordenar mi vida. Señor, ya no quiero seguir en este camino de desorden, de pecado, de maldad. Señor, ya no quiero hacer cosas más ocultas. Señor, mi vida ha sido desordenada, ha sido vacía. Pero cuando viene el Espíritu Santo y llena su corazón, entonces Dios comienza a ordenar tu vida, tus pensamientos, tus propósitos, tus proyectos, aleluya. Y quizás si usted vivió mucho tiempo desordenado, si usted vivió mucho tiempo sin Dios y sin salvación, pues aquí está Dios para salvarlo, perdonarlo, liberarlo, obrar en su vida y en su corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús por usted, hermano, que necesita ordenar, organizar más su vida. Aleluya. Por usted, amigo, que necesita ordenar más su vida y tomar decisiones en el Señor, y que esas decisiones Dios usted lo va a recompensar, Dios usted lo va a premiar, Dios usted lo va a ayudar. Aleluya. La mayor recompensa, la mayor ayuda que Dios puede darte es la salvación. El mayor regalo que ordena tu vida es la salvación de tu alma. Vamos a orar, hermanos. Necesitamos que Dios ordene más nuestra vida. Jóvenes, adolescentes, no siga viviendo una vida desordenada más, que no está agradando a Dios, que está agradando a los amigos, que está agradando al mundo. Aquí nuestra vida la ordena Dios para agradarlo a Él. Soberano Dios, aquí está mi vida. Hay muchas cosas que tengo que ordenar. Hay muchas cosas que tengo que tomar decisiones, Señor. Ayúdame a tomar las mejores decisiones en cuanto a mi vida espiritual, en cuanto a mi vida familiar, en cuanto a mi vida sentimental, en cuanto a mi vida, Señor, en cuanto a la salvación. Ayuda a cada amigo, ayuda a cada hermano. Ayúdame, Señor. Ordena los hogares, ordena las familias que se están desubicando, que se están desordenando. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, poderoso Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya.